Damos gracias a Dios por este día. Nuevamente, por su misericordia, podemos recibir este mensaje, esta palabra que Dios tiene para nuestra vida, que es este alimento que fortalece nuestro espíritu. Y tomando una de las palabras de la oración que el apóstol Pablo transmite a la iglesia de los Colosenses en su capítulo 1, versículo 9, donde él expresa cómo en su oración es su clamor al Padre para que todos seamos llenos, dice el apóstol, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así de que esta misma petición, esta oración es la que en este momento presentamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que su palabra sea revelada en nuestro corazón. La semana pasada cerramos precisamente el tiempo en el cual recibíamos la palabra con una declaración que nos llena de gozo, de seguridad, de fortaleza. En el libro a los Romanos veníamos viendo todo lo que Pablo venía revelando, lo que el Espíritu Santo había puesto en su corazón, y recordamos esta declaración que hace Pablo en el capítulo 8, versículo 37, donde dice que en todas estas cosas, todo lo que él viene hablando, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y termina diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Por qué es que Pablo nos deja esta palabra, revela esta palabra, la transmite para que nosotros vivamos en esa plena confianza y seguridad? Pues precisamente en este libro a los Colosenses, esta carta que escribe a la iglesia, Pablo manifiesta varios de los fundamentos de nuestra fe. Por eso él pide que seamos llenos del conocimiento de Dios y de inteligencia espiritual, para saber por qué somos más que vencedores. Lo primero que quiero resaltar es que en la petición de Pablo, uno de los aspectos que él señala, él pide al Padre que esta inteligencia espiritual sea en nosotros con una finalidad. Y esta finalidad está en el versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es de que el objetivo primordial que Pablo espera al ser nosotros llenos del conocimiento y crecer en esta inteligencia espiritual es precisamente para que nosotros podamos andar como es digno del Señor. Este deseo del corazón de Dios se manifestó desde miles de años atrás, cuando Abraham tenía 99 años, Dios le habló y le dijo, Abraham, yo soy Adonai tu Dios y te pido que andes delante de mí y seas perfecto. Sabemos que Abraham, por más que intentó en muchos aspectos serlo, pues falló. No tenía el Espíritu Santo en su corazón, sin embargo, fue el hombre que Dios escogió para iniciar este maravilloso plan de salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje lo pueden leer en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículo 1.
Pero también nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a ello. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice el Señor: ustedes no me eligieron a mí, está hablando a sus discípulos, sino que soy yo el que los elegí a vosotros. Y os puse, dice, para que vayáis y produzcáis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Así es de que en la medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la voluntad de Dios, dice, en toda sabiduría, en la medida en que crecemos en sabiduría y en inteligencia espiritual, es para agradar a Dios, para que andemos como es digno de Él, para que llevemos ese fruto que Él espera de cada uno de nosotros y sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿por qué somos más que vencedores? Vuelvo a hacer la misma pregunta. Pues bien, vamos a leer lo que el apóstol Pablo en el versículo 11 de esta primera carta a los Colosenses deja establecido para la iglesia. Dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este es uno de los primeros puntos que tenemos que tener nosotros presente. Somos más que vencedores en Cristo Jesús porque Él nos ha fortalecido. Nos ha fortalecido, dice, con todo poder. No con mucho, no con una parte, no, dice con todo. Todo implica la totalidad, todo implica la plenitud. Entonces, con todo, dice, con todo poder, de acuerdo, conforme, dice la palabra, a la potencia. Potencia es fuerza, potencia es energía, es lo que impulsa, dice, la potencia de su gloria. En la medida que nosotros vamos conociendo, la sabiduría crece en nosotros acerca de lo que es la gloria de Dios. La inteligencia espiritual nos lleva al discernimiento y a la aplicación de los principios del reino, al ver la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. Nosotros vamos creciendo, estamos siendo fortalecidos con ese poder. Y es lo que nos lleva precisamente a salir victoriosos, a vencer ante muchas de las situaciones o todas las situaciones que puedan presentarse ante nosotros. Somos más que vencedores, versículo 12, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos más que vencedores por Él. ¿Sí? Él nos libró de la potestad, nos libró de la autoridad, nos libró de haber estado bajo el yugo de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Antes de conocer a Cristo, antes de tenerle a Él en nuestro corazón, de haber nacido de nuevo, de haber sido redimidos por su sangre, estábamos bajo ese yugo, bajo la autoridad del reino de las tinieblas. Y Él nos ha librado de ese reino de oscuridad, de esa potestad. Ahora ya el que tiene potestad del reino de las tinieblas, que es Satanás, ya no la tiene sobre nosotros. Esto es maravilloso. Somos más que vencedores porque ya no estamos bajo el yugo de esclavitud, porque ya Satanás no tiene absolutamente ninguna potestad sobre nosotros. Nosotros hemos sido ahora trasladados al reino de la luz, este maravilloso reino
de nuestro Señor Jesucristo, donde solamente Él tiene la autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí no hay nadie más que tenga, ni en ninguna parte, en ningún lugar de todo lo creado, existe una potestad, una autoridad que esté por encima de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Somos más que vencedores porque Él nos ha perdonado, dice la palabra, ¿sí? Nos ha perdonado de nuestro pecado. Nos ha hecho completamente libres. Esto es maravilloso saber lo que Cristo Jesús sí nos ha dado. Tenemos redención, dice el versículo 14. Él nos compró, redención, redimir. Él pagó con su sangre por nosotros, para que nosotros tuviésemos este perdón de pecados. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Así está establecido en su palabra. En el principio, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, está establecido que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y por Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron creadas. Y está haciendo precisamente referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 16 dice Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hoy vamos a hablar de la preeminencia de Cristo. Ante la pregunta de por qué somos más que vencedores porque Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Porque Cristo tiene la mayor y total autoridad sobre todas las cosas, porque todo fue creado por Él y para Él. Así está establecido en la palabra. Versículo 18. Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza. Por eso nunca el Hades, las puertas del Hades, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, podrán prevalecer contra la iglesia. Habrá ataques, sufriremos tribulaciones, tendremos tropiezos, habrá muchas situaciones que se levanten, pero nunca podrán vencer a la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene la preeminencia sobre todas las cosas y la mayor autoridad, Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, dice así, para que en todo tenga la preeminencia. En todo lo tiene Cristo Jesús, absolutamente en todo. Por eso somos más que vencedores. Por cuanto agradó al Padre, dice así el versículo 19, que en Él habitase toda la plenitud. Nuevamente tenemos todo, el concepto de todo, ¿sí? La totalidad, absolutamente toda la plenitud está en Cristo Jesús, la tiene Él. Versículo 20, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él, que una vez nosotros siendo enemigos al morir en la cruz, nos reconcilió con el Padre, hizo la paz entre nosotros y el Padre, para que tuviésemos esa comunión, ese acceso directo a Él, que gracias a esta obra maravillosa, su redención, recibimos maravillosas promesas, bendiciones que fueron establecidas sobre nosotros. Al ser hechos hijos de Dios, al habernos adoptado Él y haber recibido esta maravillosa herencia de la que hemos venido hablando, ¿sí? La herencia que tenemos en Cristo Jesús, esta herencia que es para todos los santos, todos los apartados para Dios. Todo esto es lo que nos lleva a poder ver con nuestros ojos espirituales que la victoria que Cristo Jesús llevó a cabo al vencer la muerte, al haber derrotado a todo principado, a toda autoridad, haberlos exhibido como está establecido en la palabra, y lo veremos más adelante, esa victoria nos la trasladó a nosotros. Y al tener Cristo toda la plenitud, al tener Cristo toda la preeminencia, al ser Él la cabeza en la iglesia y ser nosotros este cuerpo que conformamos en este mundo, ¿sí? Visible, la iglesia de Cristo, somos más que vencedores, porque Él ya venció por nosotros. Porque Él ya nos dio esa victoria en Él. Porque no existe absolutamente nada ni nadie que pueda tener mayor autoridad que Cristo. Y que nosotros fuimos liberados ya de la potestad del reino de las tinieblas. Que ya Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Que el yugo que había sobre nosotros, estábamos atados a un yugo de pecado, fue roto, para que podamos vivir como es digno del Señor, para que podamos dar los frutos que Dios ha establecido en su propósito para nosotros, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, para que esta sabiduría que viene de Dios, esta inteligencia espiritual que se manifiesta en nosotros por la revelación de la palabra, nos lleve precisamente para agradar a Dios, para adorarle a Él, para cumplir con el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de temor en los cuales muchos viven atemorizados por la situación que se está viviendo, por el impacto de esta pandemia que no la esperábamos ni nos imaginábamos que tendríamos que enfrentarnos a ella. Estamos viendo en estos días cómo siguen en muchos países muriendo cientos de miles de personas. En nuestro país vemos cómo sigue creciendo las personas infectadas por este virus. A diario tenemos noticias de las personas que están falleciendo a causa de esta enfermedad. Y hay muchas personas, hombres y mujeres de todas las edades, que viven con gran temor, con gran angustia. Y este mensaje es un mensaje para nosotros en este tiempo. Este es un mensaje donde el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo: ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Ya todas las cosas han sido establecidas para ustedes. Y Pablo lo decía una y otra vez, que él sabía que no había nada mejor que estar con el Padre, estar en la gloria con el Señor, pero sabía que estaba en este mundo para cumplir un propósito. Nosotros tenemos un propósito establecido por Dios,
Y mientras estemos cumpliendo con ese propósito, mientras Él nos tiene aquí en este mundo, es precisamente para llevar a cabo lo que Él en su voluntad así lo ha determinado. Un día Él nos llamará a su presencia. Solamente Él sabe cuál es el momento. Solamente Él sabe cuándo es que cada uno de nosotros iremos a su encuentro. Y mientras ese momento llega, que nadie lo conoce, debemos de vivir con el gozo, la paz en nuestro corazón y la certeza de que Cristo Jesús nos ha hecho más que vencedores. Vivir con la certeza de que en Cristo Jesús tenemos una maravillosa herencia. Una herencia que Dios ha establecido para nosotros, los que hemos sido llamados y apartados para Él. Vivir con la paz en nuestro corazón, de saber que Cristo Jesús nos reconcilió con nuestro Padre. Que la redención, el haber pagado por nosotros en la cruz del Calvario con su sangre preciosa, es para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Es importante que estos principios estén siempre en nuestro corazón y que vivamos de acuerdo a la revelación de su palabra, a la revelación del Evangelio. Dice el apóstol Pablo que nosotros antes vivíamos como queríamos, éramos enemigos, estábamos separados de Dios, dice el versículo 21, vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Somos más que vencedores en Cristo, porque Él murió en la cruz, ¿sí?, para cubrirnos con su sangre, para redimirnos, para presentarnos a nosotros santos, o sea, apartados para Dios, para presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hemos vencido porque Cristo venció y Él nos ha dado esa victoria a nosotros. Y quiero recalcar este versículo 23 porque es muy importante que lo tengamos presente. Dice así el apóstol Pablo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. O sea, es importante entender este principio. Empieza al inicio de este capítulo el apóstol Pablo diciéndonos que la importancia de crecer en la sabiduría y en la inteligencia espiritual es para andar como es digno del Señor. Es para dar frutos y crecer en el conocimiento de Dios. Nos habla de todo lo que hemos recibido, lo que Él nos ha dado, lo que Dios ha hecho por medio de este maravilloso acto de amor que fue la muerte de Jesús en la cruz, la resurrección al haber vencido a la muerte. Nosotros ahora nos declaramos vencedores. Vencedores para avanzar, para vivir como es digno del Señor. Vencedores para vivir conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. Vencedores porque sabemos que ya tenemos esa victoria ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Pero para poder andar como es digno del Señor, necesitamos permanecer fundados en esa roca que es Cristo Jesús, fundados en los principios de su palabra, que es precisamente la revelación que viene a nuestro corazón, en el conocimiento de Dios. Por eso es necesaria la sabiduría e inteligencia espiritual para poder avanzar en el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. Es importante no movernos, dice el apóstol Pablo, de la esperanza del Evangelio. En la medida que nosotros conocemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas, la palabra revelada a los apóstoles que ha venido a nuestra vida, esa esperanza nos mantiene firmes en todo lo que ya Dios ha establecido para nosotros. Por eso les mencionaba que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos en los cuales vemos cómo muchas personas viven esclavizadas por el temor, por todo lo que está sucediendo, nosotros debemos de vivir en pos de la esperanza que tenemos, aferrados a esta esperanza, esperanza que conocemos precisamente por el Evangelio, por la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Sabemos, estamos esperando en nosotros el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha establecido sobre nuestra vida. Hay muchas promesas que ya las hemos vivido, que las estamos viviendo y otras que seguiremos viviendo. Promesas de vida eterna, que son, como la palabra lo dice, para la eternidad. Herencia que tenemos en Él. Nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario que Él fuera porque iría a preparar moradas para nosotros. Así es de que todas estas promesas, todas estas bendiciones, todos estos pactos, todo lo que el Señor ha establecido para nuestra vida está precisamente contenido en el Evangelio. Este maravilloso Evangelio que el Señor ha venido a manifestarnos, a darnos a conocer. Así es de que, queridos hermanos, no es solamente gozarnos, que mucho tenemos que hacerlo en esta declaración maravillosa de que somos más que vencedores en Cristo, sino debemos de tener presente por qué somos más que vencedores y cuál es el propósito que Dios ha establecido para que nosotros sigamos creciendo en toda sabiduría, en el conocimiento de Él, y que la inteligencia espiritual siga creciendo en nosotros para vivir como es digno del Señor. Cierro este tiempo con la misma oración con la que iniciamos. Padre, llénanos de esa sabiduría. Tu palabra dice que si no tenemos sabiduría, te la pidamos a ti, que tú nos la vas a dar en abundancia. Llénanos de esa sabiduría y que la inteligencia espiritual sea en nosotros. Siga creciendo cada día más en la medida en que se va revelando tu palabra a nuestro corazón para vivir como es digno de ti. Para dar esos frutos, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros. Y para que sigamos creciendo cada día más en el conocimiento de tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti que has escuchado este mensaje, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, si tú no has recibido aún a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, si no te has arrepentido de tu pecado, hoy es el momento para que lo hagas. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Cristo Jesús, así lo dice la palabra, está tocando la puerta de tu corazón. Y Él está esperando que tú le abras. Y si tú abres esa puerta, si tú abres tu corazón, Él entrará y morará en ti, cenará contigo, dice la palabra. Esto es, permanecerá, es el acto más íntimo que quiere el Señor que tú entiendas. Él estará en ti. Si tú te arrepientes de tu pecado, reconociendo que necesitas un Salvador y que el único que puede darte redención, el único que puede pagar por tus pecados es Cristo Jesús, y que ya lo hizo en la cruz del Calvario, en este momento acéptale como tu Salvador
Y esa justicia que se llevó a cabo allí en la cruz será para ti. Y en este mismo momento, allí donde estés, donde te encuentres escuchando este mensaje, en el momento en que lo hagas y que tú le entregues tu vida a Jesús, le aceptes como tu Salvador, tú le confieses como tu Señor, en ese mismo momento operará en ti un maravilloso milagro. Serás una nueva criatura, las cosas viejas quedarán atrás y ahora serás hecho una nueva criatura para vivir esa vida que Cristo tiene para ti. Y en ese mismo momento, en ese mismo instante en el cual tú naces de nuevo, en ese instante en el cual el Espíritu Santo viene y sella tu corazón, en ese mismo instante tú podrás declarar: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo ilumine tu corazón, abra tus ojos espirituales y vengas a esta nueva vida en Cristo. Oramos y damos gracias a Dios por ello. Y te invitamos a que te comuniques con nosotros a través del número de WhatsApp que verás allí en tu pantalla o nuestras redes sociales. Nos gustaría mucho saber de ti y poder ser parte de este crecimiento tuyo en el conocimiento de este maravilloso evangelio que se predica a toda la creación bajo el cielo. Que el Señor te llene de sabiduría y que su palabra sea